Y esta puja, como decíamos, que tiene un neto corte político, también tiene un trasfondo económico, porque habla a las claras del impacto que tiene eliminar, por ejemplo, los subsidios al transporte en las provincias, el fondo de incentivo docente. Ayer fue el tema de Kicillof con los fondos que le corresponden a AMBA, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, mañana es el día D con respecto al petróleo y al gas, a lo que dijo Nacho Torres respecto de cortar esas provisiones, la respuesta de Milei de demandarlo judicialmente, digo, para conocer un poco el lado económico de esta pelea, hemos conversado con Carlos Segiaro, economista cordobés, que esto decía. Bueno, por supuesto que muy complicada, Uh-huh. porque el gobierno nacional ha puesto enfrente a todas las provincias, ¿no? Claro. No estamos hablando ya de una disputa ideológica política, sino que incluso llama la atención que las provincias que están más enfrentadas, al menos verbalmente, con el presidente de la Nación, son las que pertenecían a Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. De tal manera que efectivamente el gobierno nacional, con sus medidas de política económica, pensemos la batería de cosas que están en juego. Uh-huh. La eliminación del fondo de incentivo docente, la eliminación del subsidio para el transporte, la eliminación de los aportes del Tesoro Nacional, que ciertamente eran discrecionales, pero que llegaban a las provincias habitualmente. Y también, por supuesto, el no envío de los recursos que corresponden a las cajas de jubilaciones. Son todos misiles, digamos, que caen sobre los recursos provinciales, a lo que hay que sumar que la economía argentina está en recesión y por lo tanto también se están cayendo los recursos de la coparticipación federal de impuestos. Uh-huh. Y además las provincias se encuentran con que su propia recaudación se cae. Claro. Por el escenario vinculado con la recesión. De tal manera que las provincias están siendo empujadas a una situación insostenible de cara a los próximos meses. Y eso explica efectivamente que sea tan homogéneo el rechazo y el enfrentamiento con el gobierno nacional, ¿no? La verdad que esto, te diría que es un hecho inédito, ¿no? Yo no tengo un recuerdo de una situación de este tipo, digamos, desde el retorno de la democracia. Carlos, ¿y cómo va a impactar esto en la provincia de Córdoba? Bueno, la provincia de Córdoba es una provincia que tiene mejor margen de respuesta que otras provincias que viven mucho de la coparticipación, uh-huh. Pero efectivamente la provincia de Córdoba también está en una situación delicada frente a esto, porque la provincia de Córdoba tiene recaudación propia que también se le está cayendo. Claro. Porque en realidad la recesión está golpeando a muchos sectores productivos también en la provincia, y esto está haciendo que la propia recaudación del gobierno provincial se esté cayendo, a la par de que, como decíamos recién, la coparticipación federal también se va debilitando, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad que veo que no hay ninguna provincia, que pueda tener un margen de maniobra para sostener la actual situación en condiciones, porque además hay que sumar otra cosa, y es que la caída del poder adquisitivo de millones de personas, y en todas las provincias también, está haciendo que mucha gente demande más servicios del Estado. Claro. Es decir, en Córdoba tenemos miles de familias, miles de padres que no pueden pagar la cuota del colegio privado, entonces han matriculado a sus hijos en la escuela pública. Uh-huh. Y estamos teniendo, y se va a profundizar, un proceso por el cual mucha gente no puede pagar la obra social, no puede pagar la medicina privada, y está empezando a caer a los hospitales, a los dispensarios. Claro. De tal manera que los gobiernos provinciales se encuentran también con que se les está cayendo los recursos, pero a la vez está aumentando la presión por una mayor demanda en determinados servicios, ¿no? Y esto es lo que está haciendo que la situación se haga un poco crítica. ¿Y la judicialización de este tema cómo la ve? Perdóname, no te escuché. La judicialización de este tema y demandas de un lado, demandas del otro. Bueno, sí, obviamente que en el caso de algunas provincias estamos frente a un proceso judicial. Yo rescato, por ejemplo, el caso de Entre Ríos, ¿no? Claro. Es decir, pensemos en Rogelio Frigerio, un gobernador alineado con Macri, que está vinculado con el PRO históricamente. Frigerio no se ha enfrentado con el presidente mediáticamente, pero sí ha hecho presentaciones judiciales. Claro. Esto es más difícil de evaluar en términos de los tiempos, ¿no es cierto? Porque los procesos judiciales son lentos y el ahogo de las provincias va mucho más rápido de lo que puede ir una decisión judicial, ¿no?
Ujú. ¿Y la amenaza de Chubut y de los gobernadores patagónicos de cortar el petróleo y el gas, es posible? La verdad que no te sabría decir jurídicamente cómo puede funcionar eso. Lo vamos a saber en las próximas horas, ¿no? En el Claro. transcurso del día de hoy. Como que realmente si se atreven a ir por esa vía que me parece difícil desde el punto de vista jurídico, me parece que no son atribuciones que puedan tomar alegremente, Ujú. pero estamos ya en un juego de presiones, porque en realidad la Nación ha tomado una serie de medidas que también van en contra del marco institucional. Entonces ya entramos en un terreno de disputa donde la institucionalidad se debilita, ¿no? Ujú. Y parece que el FMI está viendo no con buenos ojos todo este tema del ajuste, ¿no? Creo que por trascendidos ha manifestado alguna preocupación al gobierno. Bueno, es que yo rescato esto que me parece importante, ¿no? Con respecto a la profundidad y a la velocidad del ajuste fiscal. Cuando estábamos, ¿te acordás? En la primera vuelta electoral había 5 candidatos. Sí, sí. 4 de ellos decían que el ajuste fiscal, el equilibrio de las cuentas fiscales era una prioridad. Ujú. Solamente Miriam Bregman no mencionaba ese tema. Claro. Es decir, había un consenso político y en la sociedad de que había que ir por el ajuste fiscal y por el equilibrio de las cuentas. Pero uno puede ir de varias maneras por ese camino, digamos. Milei quiere plantear ante la sociedad que el único camino era este, digamos. Ujú. Yo difiero de eso y creo que se puede poner un punto de referencia más que obvio, digamos, que todo el mundo conoce, que es el propio Fondo Monetario Internacional. Claro. Porque en realidad el Fondo Monetario, que había hecho un acuerdo con el gobierno anterior, le había planteado, le había exigido al gobierno de Alberto Fernández que las cuentas tenían que estar equilibradas en el 2025, es decir, el año que viene, Ujú. y que había un proceso para alcanzar eso. Claro. Cuando asume Milei, él dice, no, yo voy a sobrecumplir las metas, las Claro. voy a sobrecumplir. Y cuando se reúne con el Fondo Monetario, no la semana pasada, sino ya hace un mes atrás, el Fondo Monetario le puso arriba de la mesa el acuerdo y le dijo, mira, hay que equilibrar las cuentas del año que viene. Ujú. Y Milei dijo, no, yo las voy a equilibrar este año, pero no solo las voy a equilibrar, voy a conseguir un superávit fiscal del 2%. Y el Fondo Monetario se quedó asombrado, Claro. digamos, de semejante planteamiento, y cuando terminó la reunión, el Fondo Monetario cambió su pronóstico para el desempeño de la Argentina este año del 2,8 positivo al 2,8 negativo. Entonces, en realidad estamos ante un proceso donde la posición del gobierno nacional y particularmente del presidente Ujú. es una posición, digamos, extrema que está poniendo en tensión el entramado social y por supuesto la propia relación institucional con los gobiernos provinciales y de hecho también de paso en cascada con los gobiernos municipales. Claro. Cuando alguien me dice, no, pero era inevitable esto. Ir por el ajuste fiscal obviamente que era inevitable. De esta manera, no necesariamente. Y fíjate vos que el Fondo Monetario la semana pasada emitió un documento, Ujú. justo acá, advirtiéndole al presidente de la Nación que está poniendo en riesgo la situación social. Exacto. De donde estamos, fíjate a dónde hemos llegado. Ujú. De pensar o de ver que el Fondo Monetario se sitúa a la izquierda del gobierno argentino, un hecho Exacto. inédito en la historia del país, digamos, Así ¿no? es. Y una última, Carlos, ¿cómo ha visto toda esta situación de su amigo Osvaldo Giordano, esta abrupta salida del ANSES? Él ha posteado recientemente, ha hecho unas declaraciones diciendo de que no fue lo de él un resultado de un acuerdo político y bueno, y hasta destapó una olla millonaria. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, Osvaldo Giordano es tal vez la persona que más sabe sobre el sistema previsional en la Argentina. Ujú. Es lamentable, digamos, lo que ha ocurrido y la decisión del presidente de la Nación, que me parece que no entiende nada en este punto, digamos. Comparto absolutamente las declaraciones de Giordano de estos días, digamos. Ujú. Y es cierto, por supuesto, y me consta que él no había llegado a ese lugar por un acuerdo con el gobernador de la provincia. Claro. Él había llegado por un pedido expreso, digamos, del presidente de la Nación, del actual presidente de la Nación. Ujú. Es lamentable, digamos, que el presidente confunda los términos de lo que significa la gestión que estaba llevando adelante, que me parece que era muy eficiente, de Giordano, porque, repito, me parece que es la persona que más sabe sobre el sistema previsional en el país. De hecho, escribimos un libro juntos Ujú. sobre ese tema.
Y bueno, todo esto refleja, digamos, el marco en el cual se mueve el presidente de la Nación. A esta altura tengo que decir, obviamente, que es un fundamentalista ideológico, ¿no? Claro. Y esto está generando consecuencias que están destruyendo el marco institucional del país y, por supuesto, están poniendo en riesgo a millones de personas desde el punto de vista social. Muy bien, lo escuchaban ustedes la palabra de Carlos Egiaro, economista y muy amigo de Osvaldo Giordano, el ex jefe del ANSES, que le pidió Milei la renuncia porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de algunos artículos de la ley ómnibus. Se enojó el presidente Milei y le echó la culpa a Giordano, que ahí decía Carlos Egiaro que es una excelente persona, un excelente técnico, quizá el que más sabe de asuntos previsionales aquí en la República Argentina. Pero bueno, posteó también Giordano, dijo que no había sido un acuerdo político entre Milei y Schiaretti, su participación en la ANSES, lo corrobora aquí Segiaro, y también nos hizo un análisis el economista cordobés acerca de cómo va a ser el impacto de esta quita de fondos por parte del gobierno nacional para con las provincias.